Vale, perfecto. Con salero y bendición. Avísanos que ha habido un problema, has tenido que cortar, pero que Cuando digáis ya. Ya estamos dentro del TikTok. Estamos adentro del TikTok. Sí. Vale, tengo conectado también el micro. Pues nada, me dirijo a toda la gente que estaba ahí conectada, escuchándonos desde TikTok. Pedimos disculpas porque ha habido un problema aquí de emisión, entonces habíamos decidido intentar solucionar el problema del bucle desde la plataforma de radio aquí, pero no podemos conseguirlo, entonces vamos a seguir emitiendo directamente por TikTok, ¿vale? Y bueno, pues vamos de nuevo a retomar el tema, ¿verdad? Voy a volver a leer la palabra del Señor y bueno, pues comenzamos de nuevo, ¿vale? Como que hubiéramos empezado otra vez. La palabra del Señor se encuentra en el capítulo 2, hemos dicho, del apóstol San Juan, la primera epístola, o sea, la primera carta que escribe el apóstol San Juan, y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Estábamos hablando, amigos y hermanos que estáis escuchando ahora, espero que la palabra del Señor os alcance en esta tarde. Dios tiene hoy una palabra puntual para personas que quizás están en la cuerda floja y que quizás se han sentido ya identificadas por un estilo de vida que quizás les ha llevado a un extremo del cual piensan que no hay solución ni escape. Dios hoy proporciona una puerta de escape, una puerta de salida. Y quiero reiterarme otra vez o incidir en lo mismo que he dicho al principio, diciendo, hermanos, que desde la sede de gobierno establecida en los cielos, diariamente se toman anotaciones de todo lo que acá, ¿verdad?, los hombres y las mujeres decimos, pensamos, obramos, ejecutamos. Es decir, todo pensamiento, todo designio del hombre y de la mujer están siendo anotados, digámoslo así, ¿verdad?, en esos libros que un día se abrirán y que, bueno, pues a cada uno, ¿verdad?, se le leerá, pues, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su proceder. Entonces, el apóstol Juan, que tiene un conocimiento ajustado, un conocimiento también de causa, porque él también es uno de ellos, ¿verdad?, que ha sufrido la experiencia del pecado, él escribe con carácter paternal a aquellos que están siendo, pues, ¿verdad?, por él adoctrinados, enseñados, y les está con ese carácter doctrinal aconsejando acerca de este asunto. Dice: hijitos míos, no pequéis, os escribo para que no pequéis. Entonces, si hablamos del pecado, tenemos que remontarnos a los inicios, al origen, ¿verdad? Cuando ya en los primeros capítulos del libro de Génesis, el libro de los orígenes, ¿verdad?, encontramos aquel primer caso datado de la caída del fracaso de Adán y de Eva, como ellos habían sido colocados en aquel huerto de Dios, en aquel huerto de Edén. Dios les había dado la capacidad para sojuzgar, para llenar la tierra. De hecho, eran los señores prácticamente de todo aquello creado que Dios había hecho con tanta hermosura y con tanto amor. Pero ya saben que en un momento, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pudo transcurrir hasta que Eva fue seducida por la serpiente, escuchó la voz, se acercó demasiado hasta aquel lugar, transgredió la ley de Dios, y no solamente transgredió Eva la ley de Dios, sino también Adán, siendo engañado, transgredió esa misma ley de Dios. Entonces, cuando eso ocurrió, se rompió, amigos que estáis escuchando, el nexo de conexión entre Dios y el hombre. La imagen de Dios se desvirtuó en el hombre porque ellos fracasaron ante ese desafío que era permanecer impasibles ante aquel mandamiento del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero ya saben ustedes que ellos transgredieron la ley de Dios. Y sabiendo Juan las consecuencias de aquella causa, de aquella imputación del pecado, de aquel traspaso de la muerte a todos los hombres a través de ellos, de generación en generación ha pasado el pecado de hombres a mujeres, de padres a hijos, de hijos, en fin, todos los que hemos nacido del vientre de madre, ¿verdad?, de vientre de mujer, hemos heredado o hemos recibido esa imputación del pecado. El pecado es transgresión de la ley, el pecado es errar el blanco, errar la diana.
Entonces Juan, el apóstol Juan, hermanos, lo que trata de hacer en esta carta tan hermosa que escribe, primero es aconsejar, pero más que por el consejo que él pueda dar a aquellos oyentes, ¿verdad? Y también a nosotros hoy, porque la palabra del Señor es atemporal, la palabra del Señor no caduca, la palabra del Señor Amén. tiene vigencia, la palabra del Señor no es un libro que se escribió hace más de 1500 años, sino que diariamente la Biblia, que es la palabra viva de Dios, nos sigue hablando y nos sigue recordando Aleluya. el momento exacto en el que nosotros transgredimos la ley de Dios. Y usted me podrá decir, ¿y por qué me incluye usted a mí dentro de ese plan o dentro de ese fracaso? Muy sencillo, amigo que me escucha. La Biblia dice en el capítulo 3, verso 23 del libro del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice que por cuanto todos pecaron, dice que todos transgredimos la ley de Dios y por causa de esa transgresión de la ley de Dios, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia también, Romanos capítulo 6, 23, que hay una consecuencia de ese pecado, hay una consecuencia de ese acto, y dice el apóstol Pablo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces queremos incidir hoy en este asunto, y más que para ponerlo en un plan dramático o ponerlo en un plan que sea preocupante para muchas personas que hoy necesitan, Jacob y Santi, una salida. Personas que están inmersas en el pecado, personas que viven una vida alejada de Dios. Hoy queremos decirte que el apóstol San Juan hoy nos recuerda que hay una solución cercana e identificada. Pues él mismo escribe, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y dice a quién? Dice a Jesucristo el justo. Luego la solución está identificada, la solución es cercana. Ya en aquel bendito capítulo del Génesis, capítulo 3, verso 15, la Biblia, hermanos, nos enseña o abre una puerta de esperanza, ¿verdad? Al igual que nos enseña que aquel árbol de la vida tuvo que ser guardado por aquel querubín o por aquellos querubines con la espada que se revolvía para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Tengo que decirles hoy, adelantándome un poco al mensaje de hoy para ustedes, es que al igual que esa puerta se ha cerrado, se cerró en el Edén, hay una puerta que ha sido abierta en el Calvario. Amén. Cristo es la solución. Aleluya. Cercana e identificada. Amén. Cristo hoy es cercano para todos los que están atravesando pues ese momento, ¿verdad?, de incertidumbre, ese momento de problemática mental que se acumula sobre el corazón y sobre la mente, la preocupación del pecado sobre todos nosotros. Y los que le hablamos, los que diariamente y semanalmente, como es este programa, les hablan, también hemos sufrido las consecuencias del pecado. La Biblia dice que todos, de forma universal, hemos transgredido la ley de Dios. Pero hoy lo que queremos hablar, hermanos, es de esta solución que, como bien he dicho, es cercana, identificada. Jesucristo es la propiciación. Jesucristo es el pago del pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el apóstol Juan habla de esta solución cercana, identificada, no solamente identifica al Salvador, sino que también habla acerca de él. Habla también acerca de la capacidad de este abogado defensor del que todos disponemos diariamente. Amén. Cuando Jacob hablaba acerca de ese trabajo que aún el Hijo realiza como intercesor, dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo para siempre por nosotros. Ese trabajo hoy está siendo efectivo. Hoy, a día de hoy, en este momento, Jesucristo está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Pero antes de que este Salvador, de que Jesucristo pudiera formarse o pudiera aparecer o pudiera ser presentado como ese abogado defensor, antes de eso Cristo tuvo que presentarse como la víctima y también como el sacerdote. Es decir, el alcance de la acción del Salvador antes de que se realizase desde los cielos como abogado defensor, como intermediario,
como ese mediador entre Dios y los hombres, debido a que había una causa, pues el apóstol San Juan identifica que tenemos un abogado para con el Padre. Es decir, el Padre era aquel que había sido ofendido en primera instancia, en primer lugar. Por eso Cristo se le llama el mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente que salva, Él es el puente que une a una generación, a un mundo perdido por el pecado, que ha recibido la paga del pecado, que es la muerte, la separación eterna de Dios, y lo que ha hecho en la cruz es extender su mano derecha y su mano izquierda y poder unirnos en amistad de nuevo con Dios. Amén. Pero este Salvador, este abogado defensor, ha nacido en Belén de Judea, se ha presentado la salvación de Dios manifestada para el hombre, se ha manifestado el propósito salvífico de Dios, ha nacido en Belén de Judea, y él rápidamente ha empezado a mostrar el carácter que él tenía. La Biblia dice que él es manso y humilde. La Biblia dice de él, hermanos míos y amigos que me escuchan hoy, que él es cercano a aquel que no tiene recursos, que él no desestima a nadie. Él mismo, amigos y hermanos, dice en una ocasión en los escritos santos de la palabra del Señor, dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, Gracias, y yo os haré descansar. Gracias, Padre. Dice él mismo, hablando de sí mismo, dice que él es la puerta, y el que por él entrare será salvo. Dice la Biblia también, hablando, hermanos, de este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es el Salvador del mundo, Jesucristo. Dice el corazón de la Biblia, capítulo 3, verso 16 del libro de San Juan, el mismo autor que nos revela hoy esta maravillosa noticia que todos quiero que escuchen hoy. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Habla de la forma, habla del alcance, Gracias. habla de la repercusión de su amor. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el mayor de los regalos que hayamos podido recibir. Gracias, y dice la causa y el efecto: para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Gracias, Jesús. Luego es nulo todo intento de querer pagar el precio de la salvación. Gracias a Dios, hermanos y amigos, que ha habido un Cordero de Dios, que ha venido Jesucristo manifestado en carne, el Verbo de Dios encarnado, y que Él ha hecho, hermanos, la labor que nosotros no podíamos realizar. Porque tengo que incidir, hermanos, en este asunto. No había dólares en América, no había euros en Europa, no había libras esterlinas, ni ningún precio de oro o plata que pudiera pagar el precio de nuestro rescate. Pero alégrate, porque dice la Biblia: pues por gracia sois salvos, y esto no es nuestro de vosotros, sino que es don de Dios. Gracias, Padre. Luego la salvación, amigos y hermanos, es un don de Dios que hemos recibido. Seguramente que surgen preguntas del oyente. Hoy podrán decir, quizás para mí no hay solución, ¿verdad? Una pregunta típica, Jacob, que se suele realizar, porque tenemos criterios diferentes acerca de lo que significa y acerca de lo que alcanza el perdón de Dios. El perdón de Dios, hermanos, no podemos comprenderlo. ¿Cómo podemos comprender a un Dios incomprensible? Dios, hermanos, ha revelado, hermanos, este plan de salvación para que todos podamos entrar por esa puerta de salvación. Pero para eso, primeramente, hay que entender que yo soy un necesitado y una necesitada de esa gracia salvadora de Dios. Amén. Usted quizá haya podido poner en un escalafón demasiado alto el precio de su pecado, y quizá usted podrá decir: pues yo soy un drogadicto, un toxicómano desde hace mucho tiempo, para mí ya no hay solución, he vivido demasiado tiempo envuelto en la tiniebla, he vivido demasiado tiempo envuelto en el pecado, la familia me ha desamparado, estoy solo y perdido, para mí no hay un precio que pueda solucionar el precio de mi pecado ni que pueda pagarlo.
tengo que decirte hoy, a ti que estás en esa situación, Jesucristo ha derramado su sangre preciosa, y quiero decírtelo con este sencillo mensaje, sin adornos, hermanos, sin ornamentos. Tengo que decirte que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, entendiendo que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos todos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Amén, aleluya. Quizá puedas decirme, mujer que estás escuchando, tengo un pasado delictivo como aquella mujer. Tengo que decirte que para ti hay un ejemplo hoy. Allí había una mujer que había sido sorprendida, Jacob y Santi y amigos que me estáis escuchando, en el mismo acto de pecado. Y allí había una comitiva de personas que estaban dispuestas, preparadas para enjuiciarla, para, según la ley de Moisés, apedrearla y dar la muerte. Y ella estaba dispuesta a pagar el precio de su pecado porque sabía que era culpable delante de aquella comitiva de hombres y posiblemente de mujeres que la conocían en aquel lugar. Pero por allí apareció Jesús, Santi. Por allí apareció el Salvador. Por allí apareció aquel que tiene un recurso absolutorio. Por allí apareció aquel que tenía la solución para aquella mujer. Y cuando aquellos hombres estaban dispuestos a ejecutar la sentencia, él empezó a escribir un mensaje que no conocemos, pero que todos aquellos entendieron. Escribió un mensaje en el suelo y, dirigiéndose a ellos, les dijo: el que esté libre de vosotros de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Y dice la Biblia, hermanos, relata el texto sagrado, que siendo acusados en su conciencia y en su corazón, todos y cada uno de ellos tuvieron que dejar las piedras que la enjuiciaban y que la acusaban y que la condenaban, tuvieron que dejarlas en el suelo, y aquella mujer, por la acción salvadora de Jesucristo, fue libertada de aquel azote que venía para su vida. ¿Qué podremos decir de tantos y tantos, verdad, personajes que han experimentado la gracia y la intervención de Jesucristo en sus vidas? Podríamos hablar de aquel Zaqueo, ¿verdad? Aquel hombre que por su profesión, por su trabajo, era alguien que se había puesto en contra de su propia nación, de sus propios compañeros, de sus propios hermanos de sangre, ¿verdad? Pero en aquella ocasión, dice la Biblia, hermanos, que escuchando que Jesús iba a pasar por aquel lugar, tomó cartas en el asunto. Se subió a aquel árbol sicomoro y dice la Biblia que, teniendo aquel encuentro con el Señor, la sola presencia de Cristo ya le reveló que él tenía necesidad de un Salvador. Todos nosotros necesitamos a un Salvador que intervenga. Aleluya. Y tengo que decirte que la solución para tu pecado no se encuentra en la religión. La solución para tu pecado no se encuentra en la familia. La solución para tu pecado no se encuentra en las modas. La solución para tu problema con el pecado no se encuentra en la sociedad que te pueda abrir puertas, o que te pueda reinsertar, o que te pueda dar la oportunidad de darte un trabajo e intentar rescatar tu vida. No, hay una vida que nadie puede rescatar, hay una causa que nadie puede pagar, si no es el Cordero de Dios, que ha venido para salvarte de todos y cada uno de tus pecados. Aleluya. Pues escrito está en la palabra, amigos míos y hermanos, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén. Gracias. Y tú eres uno de ellos. Gracias. Tú eres uno de aquellos que estaba dentro del plan de Dios, de ese alcance de salvación, de esa planificación que desde antes de la fundación del mundo ya se había ejecutado. Ya había un cordero preparado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para que tú pudieras aceptarle como tu Señor y Salvador. Por eso el apóstol San Juan habla y dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el justo y el santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando el profeta, cuando aquel hombre de Dios estaba bautizando en el río Jordán, rápidamente identificó la causa de anular su persona y quitarse del medio. Juan el Bautista, un hombre que se había preparado 6 meses, se había preparado muchos años para un ministerio de 6 meses, 30 años si no recuerdo mal, para un ministerio de 6 meses.
En ese momento era el hombre popular, era el hombre del momento, Santi. Pero cuando bautizando en el río del Jordán lo vio venir, él tuvo ya que decir: mi persona ha de quitarse del medio. Queda anulado todo protagonismo, toda presencia que intente o quiera opacar su presencia. Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hasta ese momento, amigos y hermanos, había un sistema de ritos y de leyes que, ofreciendo a Dios víctimas, corderos, machos cabríos, palominos, la Biblia dice que la sangre de esos animales sin defecto, lo único que hacía era cubrir el pecado, pero no quitarlo del medio. De ahí la palabra propiciación. Dice: y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Para aquellos que no lo sepan, hermanos, el arca de la alianza, el arca del pacto, en la parte superior tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio había dos querubines que contemplaban lo que había dentro del arca de la salvación, del arca del pacto. Y estaban 3 elementos que representaban la rebeldía del hombre ante Dios: la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley de Moisés y el maná escondido, o el maná que Dios reveló. Eso revelaba el carácter rebelde del hombre, pues el hombre se había rebelado constantemente ante Dios. El hombre había voluntariamente había fracturado ese trato, esa cercanía a la que Dios constantemente estaba intentando traer al hombre o atraerlo hacia él. Pero, hermanos, llegado a este momento, hermanos, no se presenta un cordero cualquiera, no se presenta una víctima que tenga que ser escogida por Aarón o por los sacerdotes. Oh, gloria a Dios, se presenta el Cordero de Dios, aquel que quita del medio la causa del pecado. Y quiero adelantar, hermanos, rápidamente para ir hasta el final del mensaje y decirte lo que Dios quiere transmitirte hoy como un regalo para tu corazón, para sanarlo. A ti que tienes hoy un corazón herido, un corazón apresado, hoy te dice la palabra del Señor: porque no quedará para siempre el preso en la mazmorra, sino que pronto será libertado. Dice la Biblia, Isaías capítulo 61, dice la Biblia, hermanos, para ti, amigo, dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Amén. Y me ha enviado para anunciar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, para anunciar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Aleluya. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos del alma, aquellos que se encontraban presos por el dolor del pecado, aquellos que se encontraban incomprendidos, aquellos que se encontraban en prisiones de oscuridad y de tinieblas. Hoy quiero decirte, por el poder del Espíritu Santo, que hoy le ruego a Dios que rompa toda cadena, todo argumento que sea contrario a la palabra que hoy estamos predicando. Amén. Pues el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el poder del Evangelio, que el poder de la palabra, aleluya, tiene suficiente recurso, amén, tiene suficiente fuerza para hoy declarar sobre tu vida libertad para el preso, amén, sanidad y limpieza para el leproso. Amén. Hoy a ti que te encontrabas como aquel leproso, separado, aislado de la sociedad, apartado de todo pacto de Dios, apartado de todo pacto, de toda promesa, hoy tengo que decirte que la sangre de Jesucristo hoy te hace cercano. Aleluya. Porque Él ha muerto en la cruz del Calvario y Él ha sido entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como el suficiente sacerdote, como el suficiente Salvador, el único que puede presentar la ofrenda, el único que cambió el sistema de culto, el único que cambió el sentido de aquello que los sacerdotes habían establecido, ¿verdad? Que el altar santificaba la ofrenda, pero es que ahora se ha cambiado. Este sacerdote es diferente, este cordero es diferente. Ahora
ahora es la ofrenda la que ha santificado el altar. Y quiero presentarte el día más maravilloso de todos, aquel lugar, aquel momento, aquel día, cuando Cristo elevado en aquella cruz, en aquel monte, en el monte del Calvario, pronunció unas palabras que irrumpieron en la atmósfera espiritual, rompieron, hermanos, todo plan, toda mentira, todo argumento del diablo. Y cuando Él dijo consumado es, todos nosotros pudimos entrar en ese plan de salvación. Gracias, para Señor. con Dios. Perdón. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Por lo cual tengo que decirte hoy que hay perdón para tu vida. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias a Dios que hoy disponemos de hombres y mujeres que predican un evangelio de verdad, un evangelio de salvación. Estés donde estés, siempre Dios enviará a un siervo o una sierva para que te predique la palabra. Recuerdo ahora, hermanos, Santi y Jacob, que en aquel famoso buque, en aquel barco, en aquel gran transatlántico llamado Titanic, en aquella noche de 1912, aquel día 14 de noviembre, si no recuerdo mal, cuando aquel barco chocó contra aquel iceberg, la gente desesperada, la gente en un estado de nervios muy elevado, todos buscando de qué forma pudieran salvarse, montándose en los botes de los que disponía aquel barco, que eran mínimos los recursos de los que disponía aquel barco. Cuenta la historia secular que había un hombre montado en aquel barco llamado John Harper. Y aquel hombre, John Harper, antes y lejos de salvar primero su vida, dice la historia de él, que empezó Jacob a buscar a la gente. Y su preocupación era esta, preguntándole a la gente: ¿has recibido a Jesús como tu Salvador, como tu solo Señor y como tu solo dueño? Y yo me imagino a aquel hombre yendo de proa a popa, de babor a estribor de aquel barco, en lo que este barco llegaba a su final, y él predicaba y él intentaba salvar a la gente. Y cuenta la historia, amigos y hermanos, que cuando él fue lanzado al agua porque el barco ya se hundió, se encontró con un hombre en aquel momento. Y dice la historia de él que le dijo: ¿recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Dice la historia de quien lo cuenta, y ahora vamos a decir quién lo cuenta. Dice la historia que en ese momento, debido al hundimiento del barco, provocó, en la succión, provocó una ola que tapó a aquel hombre, lo sumergió a John Harper, pero enseguida emergió del agua. Y cuando emergió del agua, volvió a encontrarse con aquel hombre al que predicaba y diciéndole: ¿has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Y aquel hombre no dudó ni un solo instante más, viendo que Dios le estaba dando una oportunidad que no podía desaprovechar. Y dice la historia secular de aquel hombre que lo cuenta: pues este mismo que fue salvado por Dios primeramente, su alma fue salvada, y después por uno de los botes, aunque John Harper pereció, dice que él recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hoy no estamos exentos o carentes de recursos. Aquel transatlántico disponía de muy pocos botes. Hoy es día de salvación. Hoy dispones de la oportunidad de salvarte tú y toda tu casa. Aquel hombre, ya termino, hermanos, no quiero ser muy largo. Aquel hombre, hermanos, que se encontraba en aquel lugar donde Pablo y Silas estaban, tenía un gran problema, aquel carcelero. La historia, hermanos, bíblica cuenta que Pablo y Silas habían sido encarcelados por causa de predicar la palabra. Había habido un alboroto debido a una obra prodigiosa que Dios había hecho a través de ellos. Y esa causa, hermanos, desembocó en un efecto. Ellos fueron encarcelados por causa de predicar la palabra del Señor. Pero estando en aquella prisión, en aquel calabozo de más adentro, en aquella celda oscura, lóbrega, húmeda, y donde parecía ser que las esperanzas de Pablo y Silas terminaban, lejos de todo eso, ellos dos tomaron una determinación y empezaron a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Empezaron a cantar, y dicen, amigos y hermanos que hoy están escuchándonos, dicen que esto provocó una conmoción en aquel lugar. No solamente una conmoción espiritual, sino también provocó una conmoción física. La Biblia dice que la cárcel tembló, las puertas de cada una de las celdas se abrieron,
Pero lejos, hermanos, de crear alboroto, lo que la presencia de Dios hizo en aquel lugar fue que trajo calma y descanso. Un lugar, Jacob, que estaba acostumbrado a escuchar los gritos, las quejas, los lamentos de tantas personas enjuiciadas por actos delictivos que les habían llevado a estar en prisión, ¿verdad? Muchos criminales, mucha gente con muchas causas pendientes, posiblemente muchos sentenciados a muerte. Pero Pablo y Silas estaban allí porque habían sido enviados por Dios. Y cuando aquel carcelero descubrió lo que había ocurrido en aquel lugar, dice la Biblia, textualmente, que quiso quitarse la vida. Quiso arremeter contra él pensando que lo que había provocado aquella conmoción espiritual le iba a buscar en la ruina, pero nada más lejos de la realidad. Dice que acercándose a Pablo y a Silas, lo primero que hizo fue pedir luz. Y aquellos hombres de Dios tenían una palabra que era la llave que le iba a sacar de su propia prisión, la prisión del alma, la prisión en la que se encontraba, y esto lo supo cuando ocurrió este suceso. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y él dijo una palabra que queremos poner hoy como un broche para este tiempo de reflexión en la palabra, para este tiempo en el que queremos que a partir de ahora comiences a escribir ya ahí en el escritorio, si necesitas hoy una intervención de Dios, si necesitas que oremos por ti, si te sientes tan acomplejado, si te sientes tan inútil, si te sientes tan sucio, si te sientes tan inservible que piensas que nadie apuesta y puede dar nada por ti, hoy queremos decirte que como aquel carcelero de aquella cárcel en Filipos, podemos decirte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy queremos presentarte, como lo hacen los hermanos todas las semanas, un evangelio de verdad, un evangelio no basado en obras de hombres, un evangelio basado en la obra salvadora y magnífica de Jesucristo, nuestro Salvador, Amén. Nuestro abogado defensor, Aleluya. aquel que puede absolverte de la causa pendiente que tienes para con el Padre. Dice la Biblia, ya lo hemos dicho antes, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que el que cree en el Hijo ya es salvo, ya ha sido salvado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy es día de salvación. Amén. Te pedimos, por favor, que te acerques hoy a la cruz. Ven hoy y acércate hasta la cruz. Oh, Dios mío. Mira al Cordero de Dios sangrando en aquel lugar. Mira al Cordero de Dios derramando su sangre por ti. En aquel último momento, amigos y hermanos, aquel ladrón que estaba a su derecha supo aprovechar la oportunidad y le dijo, aunque reconozco que son malos y mis hechos deberían de ser mi condenación, mi propia sepultura, hoy tengo que reconocerte y decirte que eres el Salvador y te digo que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Pero no solamente ocurrió eso en aquel momento en la cruz, cuenta la historia, amigos y hermanos, que había un centurión que según la historia secular fue el que traspasó el costado de Cristo, y que este hombre padecía de una grave enfermedad ocular en la vista, no veía apenas, pero dice la Biblia, o la historia secular mejor dicho, perdón, que cuando aquel costado fue abierto y de él salió, brotó sangre y agua, dice que la sangre del Cordero de Dios y ese agua bendita cayeron sobre sus ojos, y aquel hombre dice que al instante experimentó un milagro sobre su vista, pues recibió la vista en aquel instante mismo. Hoy es día de salvación. Yo les dejo, amigos y hermanos, con estas sencillas palabras. No soy un hombre de profundidad, simplemente, hermanos, descanso en el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Dice el apóstol San Pablo, dice, porque no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y más que nosotros, más que Jacob, más que Santi, más que Juan, que les hablan esta tarde, hoy queremos deciros, Jesucristo es la salvación para tu vida. Amén. Acércate a Él, por favor, no importa el pecado, no importa lo que hayas hecho. Hay una sangre derramada en la cruz que tiene el suficiente poder para anular ese acta de decretos que te es contraria, Amén. para anular todo poder del pecado y de muerte,
para anular todo pacto que hayas hecho quizá con la tiniebla. Yo no sé por qué digo esto, pero posiblemente hay alguien por ahí que haya sido engañado por el maligno, por el enemigo, y haya ejecutado o realizado un pacto con las tinieblas, y quizá te encuentras preso y eres deudor de aquel pacto. Hoy te digo, la sangre de Jesucristo tiene poder para romper todo pacto. Aleluya, y hacerte libre, amén. en el nombre de Jesús. Amén. Jacob, hermanos, os dejo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Bueno, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir de estas palabras? Gloria a Dios. De esta palabra de Dios, mejor dicho, no de estas palabras, sino de esta palabra de Dios. Te adoro, Señor. De este hombre de Dios que con denuedo ha predicado la palabra del Señor que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Te adora mi alma, Dios. Y creo que ha sido efectiva. La palabra de la cruz siempre es efectiva. Claro que sí. Él nos hablaba de lo transitoria que es la vida, de que lo que importa es la vida eterna, lo que importa es estar a cuentas con el Señor, lo que importa es entregar el corazón, y lo que importa es que el Señor limpie tu alma de todo pecado, porque la vida pasa, sus deleites con ella, su aflicción con ella. Todo lo que estás apoyando tu vida en un presente, quizá mañana o de aquí un tiempo no puedas apoyarlo, porque la vida es transitoria. Y sin ánimo de añadir nada, yo quisiera leer simplemente, leído, y como decía Juan, el pastor Juan, simplemente leyendo la palabra, Dios trae luz a nuestro corazón. Dice la palabra en Salmos 39, Salmos capítulo 39 y verso 4, dice así: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y luego dice el verso 7 algo que es glorioso y que aquí está el meollo de la cuestión. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo se contesta y grita: mi esperanza está en ti. Amén. Amén. Así que, Maravilloso. si estás afanándote por amontonar riquezas, si estás luchando por una meta, como he dicho varias veces, cuando la consigas verás que eso es efímero. Ciertamente, dice el Salmo, el que vive, vive en completa vanidad. Vanidad es ilusión pasajera. Sí, Señor. Lo que hoy te provoca alegría, mañana te da indiferencia. Así que vamos a dejar unos minutos de reflexión y yo te animo a que llames o nos escribas por TikTok o nos manifiestes una inquietud, o como ha dicho el pastor Juan, que yo creo que está dirigido por Dios, cuando ha dicho si hay alguien que ha hecho algún pacto con la tiniebla y se siente deudor y se siente cautivo, se siente encadenado o encadenada, yo te animo a que llames y el pastor Juan estará orando por ti, porque Dios tiene todo el poder. Amén. Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso, es decir, no hay nada que se le escape de sus manos, no hay nada que no esté al alcance de Él. Todo está por debajo de Él, por debajo de su poder, por debajo de su soberanía. Así que vamos a dar estos minutos de reflexión y te animo a que llames y el pastor Juan estará orando por ti. Amén. Mira, los números de teléfono para que nos puedas llamar en esta tarde son el 983 09 9812. 983 09 9812. Y tenemos una línea WhatsApp para mensajes gratuitos. 643 022 Espíritu Santo. 620. 643 022 620. Unos minutos de reflexión y enseguida estamos con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Estás aquí, Señor. Gracias por tu bendición y por tu misericordia. Gracias, Jesús. Oh, Dios mío. Qué bueno eres. Gloria a Dios. Te adoro mi alma, Dios mío. Te alabo, Padre. No estamos en directo ahora, ¿no? Sí. Estamos en directo. Estamos en todo. directo. Sí. Bueno, que al final, pues, los hermanos han arreglado. El Se ha arreglado. señor Ramón y el director Julio han arreglado el problema y se ha estado escuchando. Y Aura ha estado muy pendiente también y ya me ha mandado un mensaje. Bueno, ya se está escuchando todo perfectamente. ¿Sabéis qué pasa, hermano? Que a mí me pasa siempre esto. Que yo soy incapaz de traer un mensaje que lo tenga detallado, que lo tenga estructurado, que lo tenga preparado. Es imposible. Cuando me siento aquí, Lo mejor del mundo. Es A mí me encanta eso. Porque la empieza la suministración del Espíritu Santo. os lo prometo, que me gusta ser ordenado para los mensajes. Mira, por ejemplo, tengo por aquí un mensaje que lo he predicado en la iglesia y está estructurado, con cabeza, con cuerpo, es decir, estructurado. Y despacito y bien. Aquí en la radio no sé qué me pasa. Claro, esto es increíble. Eso es increíble. Porque te sientas aquí y empieza la suministración de parte del Espíritu Santo. Y este medio es muy importante, el TikTok, Sí. porque cuando te metes en asuntos, ¿Cuántos conectados tienes ahora? Ahora hay 12. cuando te metes en asuntos de tiniebla, de pactos, de santerismo, de todo eso, como hay tanto latino, tanto... Dios te bendiga, hermano Juan. Qué gusto verte. Hace muchos años que no te veía. ¿Quién es? Puertas al cielo se llama. Luego otro Samuel y Sulamita. Juan, qué alegría verte. Dios te bendiga. Algo así he puesto. Algo así, es que no me acuerdo muy bien. Lo he leído antes. Puertas al cielo. Puertas al cielo. Tú imagínate que hubiéramos tenido TikTok cuando hacíamos el arca y predicaba sobre Halloween, predicaba sobre la Semana Santa Wow, y lo que hacían. hubiera sido una bomba. Hubiera sido. Si era por la radio y estaban todos ahí pendientes. Se creaba, era como el sonido de una hoguera cuando está en su mayor fuerza. Que está todo el mundo callado, pero se escucha la fuerza del fuego. Eso es. Eso es lo que pasaba. Soy el hermano Joaco. Juanjo, Hace años tocábamos la guitarra juntos en la gavilla. Juaco Cerreduela. Sí, yo conozco a ese solo. Sí, pues puede ser ese. Que ahora va Nueva Vida. ¿puede Sí, ser? sí. Ah, sí. vale, entonces sí que me acuerdo. Sí. Sí. ¿Eres el de Nueva Vida, Joaco, hermano? Le pregunto porque ya que lo ha escrito, ¿no? Sí, claro. Vale. Sí. Sí, vale. Pues te devolvemos el saludo, Juaco. Dios te bendiga mucho si me estás escuchando. Un abrazo, amigo mío. Yo también me alegro de saber de ti, ¿vale? Aunque no te esté viendo, pero me alegro de saber de ti. Él sí te está viendo. Un abrazo. Dios te bendiga mucho, Juaco, ¿vale? Creo, Muchas según me ha dicho bendiciones. mi cuñado Williams, que se está preparando para el ministerio. Sí. Así que, Vale. Juaco, desde aquí te animamos Un abrazo, Juaco. a que sigas adelante y que Dios te siga bendiciendo, Amén. ¿vale? Sí, y señor. preparando para el ministerio. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. No hay mejor empresa que servir a Dios. Amén. Amén. Bueno, pues ya vamos a entrar al directo. ¿A qué hora es el culto? Aquí a las 7. O y media. El culto aquí a y media. Amén. Media. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues Un placer. seguimos aquí, estamos en directo con todos ustedes, amén. Hemos dejado este tiempo de reflexión porque después de la palabra que ha ministrado el siervo Juan, Pastor Juan, la verdad es que nos hemos quedado impactados porque es verdad que ha habido problemas técnicos por medio de nuestra radio FM y radio a través de internet, a través de la aplicación, pero bueno, gracias a Dios, entre el pastor y nuestro amigo Ramón, lo han solucionado, ya se está escuchando todo normalmente. Dios ha usado al siervo de una forma poderosa, ¿verdad? Lo digo para que el que no haya estado escuchando por la radio, creo que puede retomar el mensaje a través de la aplicación TikTok, ahí está grabado completamente entero, amén. Luego nuestro hermano Jacob lo preparará para YouTube. ponerlo en YouTube. En YouTube, Semilla de Vida,
y podrás ver el mensaje totalmente indirecto, ¿vale? Te animo a que lo veas. Te animo a que lo veas. Cuando tengas un rato, hoy o mañana, cuando tú puedas, escucha el mensaje. Dios ha usado al siervo de una forma especial y Dios nos ha hablado. Amén. Ha sido increíble. Increíble cómo se ha derramado la gloria de Dios. Amén. Mientras el siervo estaba predicando, han entrado peticiones vía TikTok. Amén. Que estas peticiones, mi hermano Jacob las va a estar leyendo. Amén, porque son peticiones que han entrado en directo. Entonces, cuando quieras, Jacob. Sí, bueno, pues nos escribían y nos decía Kina, pido por un cambio en mi familia, en especial por mi hija Paquita. Una anónima pedía que el Señor la proveyese y pudiera tener bebés, porque quería ser mamá. Muy bien. Rosy nos escribía y quería oración porque está pasando por muchos ataques del enemigo. Amén. Pues esas que son las peticiones que han entrado vía TikTok. Por WhatsApp no ha entrado ninguna. Claro, yo entiendo que como no estaban escuchando el mensaje, pues a lo mejor la gente se ha creído que no estábamos en directo. En fin, no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí que por estas 3 peticiones que han entrado vía TikTok, aprovechando que está el siervo aquí, hoy vamos a aprovechar para que él ore por estas peticiones. Amén. Y no solamente él, sino él y todos nosotros vamos a estar intercediendo para que Dios tenga misericordia y actúe con poder y gloria. Amén. Adelante, hermano Juan, cuando quieras. Gloria al Señor. Bueno, pues oramos todos juntos, por favor, Sí, los que están claro, escuchando en sí. directo, los que están por TikTok. Alabamos, Oramos todos aleluya. al Señor por estas causas tan justas delante del Gracias, Dios Señor. mío. Gracias. Espíritu Santo, Señor, te agradecemos en esta tarde profundamente desde nuestro corazón, Señor, esta oportunidad que nos has brindado de poder ser utensilios para poder llevar tu palabra, Señor, a tantos hogares que la necesitan. En esta bendita tarde, Señor, queremos traer a un altar, Señor, que queremos levantar en esta tarde, a estas personas que han traído estas peticiones, En nombre de y no solamente a ellos y a ellas, Señor, sino a tantas personas que no se han atrevido quizás a pronunciar su causa, a pronunciar su problema. Espíritu de Dios, tú que lo conoces todo, Señor, extiende tu poder. Queremos golpear, Señor, hoy contra todo principado, contra todo problema en el aire que está, Señor, congestionando, Señor, paralizando. Dios mío, que llegue al alcance de la información de tu palabra. Señor, hoy golpeamos el aire en el nombre de Jesús y traemos y proclamamos libertad en Cristo. Aleluya. Señor, hoy queremos presentarte, Señor, a Kina en el nombre de Jesús. Señor, tú solamente eres el único que puedes provocar y producir cambios en el hogar, en la familia, en los hijos. Señor, ella trae una causa delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu poder, por la confianza y la certeza que tenemos en tu palabra, Dios Amén, mío. aleluya. Que tu brazo de poder no se ha cortado para salvar, Señor. Que tu oído no se ha agraviado para oír, Señor, que oyes, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, en los cielos. Eres la causa, Señor, de nuestra esperanza. Te rogamos por este hogar, que tú le bendigas y que obres en favor de esta justa petición, Señor. Arregla y ajusta, Dios mío, todo lo que tengas que arreglar y ajustar en el nombre de Jesús. Al igual pedimos, Dios mío, por esta mujer, Señor, que tiene problemas para traer bebés. Queremos recordar a aquella Ana que lloraba en el templo. Señor, ella lloraba, Dios mío, porque clamaba y rogaba a ti, Señor, que tú le daras el fruto para ella poder dedicártelo a ti, Señor. Y mientras otros la incomprendían, ella lloraba, Dios mío. Y cada lágrima, Dios mío, Señor, da honor a este programa porque eran semillas de vida, Dios mío, que tú escuchabas. Amén, aleluya. Señor, te rogamos hoy por ella, Dios mío, por esta mujer anónima. Tú tienes poder, Espíritu Santo, para poder ahora mismo poner vida en ese vientre, Señor. Oh Dios, arregla, Dios mío, todo problema que haya de esterilidad, si lo hay, Señor, o quizás sea un desajuste en su cuerpo, en su aparato reproductor. Ahora mismo, Señor, enviamos tu palabra, Dios mío, la cual cuando es enviada, Dios mío, no solamente salva, sino que libra de la ruina y trae solución. Hoy en el nombre de Jesús, como aquella Ana,
Señor, como aquella Elizabeth, Dios mío. Oh Dios, ahora oramos tus siervos y yo, para que la vida venga sobre ella, Señor, Amén. para que la vida se abra paso ahora en medio de su vientre. Amén. Y pueda sentir ahora el impacto de tu palabra, el impacto de tu bendición que genera, Señor, vida y vida en abundancia. Amén, Señor. Señor, queremos rogarte, Señor, por Rosy también. Ella pide oración porque está pasando por muchos ataques del enemigo. Queremos decirte, Rosy, hoy en el nombre de Jesús, los ataques que estás recibiendo te están calificando como lo que eres, una cristiana que confía en Dios. Aleluya, porque cuando recibimos ataques, cuando recibimos oposición, entonces es una buena señal de que estamos en el camino. La Biblia dice, Rosy, que no vamos a estar exentos ni carentes de problemas, de tribulaciones y de ataques del enemigo. Por eso ahora oramos en el nombre de Jesucristo, para que todo ataque del enemigo sea neutralizado. Amén, Señor, declaro en tu palabra lo que está escrito. Vendrán contra ti por un camino, dice el Señor, pero por 7 caminos tendrán que huir de delante de ti, porque no hay arma forjada contra ti que prospere, no hay maquinación del enemigo, no hay arco que sea intensado del impío que prospere contra los justos. Amén. Por eso declaramos en el nombre de Jesús, no en el ministerio ni en nuestro nombre, Señor, sino en tu nombre, Jesucristo, declaramos para ella liberación de todos sus enemigos, Señor, y victoria sobre todos ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Está Dios aquí presente, está el Espíritu del Señor aquí. Amén, amén. Oh, Dios de gloria, Gloria a Dios. libertad Se ahora. desata la gloria de Dios en esta tarde. Espíritu, sobre sopla tu vida, sopla sobre vida tu hogar, ahora. sobre tu familia. Sopla vida ahora. Amén, Oh, Señor. querido Aleluya. amigo, Aleluya. Hay una palabra, hermano, que pone el Espíritu Santo en mi corazón ahora para una persona que está viéndonos en este momento y ha sufrido una tentativa en tu mente, ha sufrido un asalto en medio de tus pensamientos, en medio de tu día a día. Has recibido la información del enemigo que te ha dicho que te quites la vida, que de qué te sirve vivir si estás atormentada, si estás apesadumbrada, si estás herida por la vida, emocionalmente prácticamente estás en coma. Pero hoy el Señor sale en rescate, ahí sale a tu búsqueda y te dice el Señor, párate, para tu camino, para tu pensamiento, para tu acción. Hoy te dice el Señor, porque yo Jehová el Señor te conozco, porque yo Jehová el Señor hoy te hablo por tu nombre. Y te dice el Señor hoy, yo soy el autor y dador de la vida. Y yo tengo un propósito marcado desde antes de que tú lo supieras, para ti. Hoy, mujer de Dios, detén tu camino, detén el puñal de tu decisión, la cual te va a buscar o te quería buscar en la ruina. Hoy sale Dios a tu encuentro y te dice, Dios va a sanar tus heridas. Amén. Amén. Dios va a restaurar y a restablecer Amén. tu relación con los tuyos. Amén, Señor. Pero escucha hoy la voz de Jehová, te dice el Señor. Déjame atenderte de cerca, déjame cuidarte, déjame acariciarte, déjame sanar tu corazón, déjame llevarte al área de descanso, déjame llevarte a la clínica donde yo voy a sanarte. Amén. Así te dice el Espíritu Santo del Señor hoy para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Siento a Dios, Jesús. hermano, siento a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Poderosamente, siento tu Aleluya. nombre, tu presencia, tu Gracias, poder. Señor. Gracias. Oh, Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Amén. Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, Oh, Jesús. Te vas. nosotros solo tenemos que obedecerle. Y Juan nos comentaba que él había traído un proyecto de mensaje, pero que el Espíritu Santo había inspirado en él cosas nuevas, caminos y textos nuevos y cosas nuevas. Y es que el Espíritu Santo conoce a todos los que nos estáis escuchando. No importa dónde vivas, en España, en Valladolid, en Ecuador, en Portugal, no importa dónde vivas, Dios te conoce, sabe tu nombre, sabe tu situación, sabe tu circunstancia, por lo cual obedece a todo lo que hoy te ha dicho el Señor, porque el más beneficiado y la más beneficiada vas a ser tú. Porque el Señor siempre te habla de una forma desinteresada, por amor, porque te ama el Señor. Ni en 1000 programas que hiciésemos podríamos explicarte cómo te ama el Señor. Podríamos llegar a la capacidad de explicarte en qué nivel te ama el Señor.
Así que no sé qué más decir porque estamos disfrutando del Señor. Aleluya, amén. Pues la verdad es que está siendo una tarde extraordinaria donde la gloria de Dios está presente. Amén. Hay mucha gloria de Dios. Y cuando Juan ha empezado a decir, hay una hermana que nos está viendo, Juan es un siervo que siempre se ha dirigido por el Espíritu Santo y siempre ha habido resultado cada vez que ha hecho esto. Amén. Porque no lo hace por él, lo hace porque el Espíritu Santo se lo indica. Amén. Y siempre ha habido mucho resultado y la persona a la que ha dicho se ha sentido identificada. Amén. Así que en esta tarde, pues como decía Jacob, sobran las palabras. Dios ha obrado, Dios ha actuado, Dios nos ha hablado. Amén. Y Dios ha usado a su siervo. Amén. Yo por mi parte no voy a hablar más. Simplemente me despido de toda la audiencia. Empezábamos a las 5:32. Son las 7:04, 1 hora y media en riguroso directo. Siento de verdad en el corazón que hayamos tenido este problema por Radio FM, donde no se ha llegado a poder escuchar el mensaje completo. Amén. Pero sí que los que hemos estado aquí y los que hemos estado a través de TikTok nos hemos gozado de una forma poderosa. Amén. Aleluya. Emplazarles para la próxima semana, el próximo jueves, 5:30 de la tarde, en su programa Semilla de Vida, seguiremos administrando la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Amén. Bueno, pues gracias, hermanos, por este tiempo tan precioso que me habéis regalado. Una tarde preciosa en la que, bueno, pues me siento profundamente agradecido por vosotros y, por supuesto, por Dios. Así que nada, cada vez que necesitéis de mi ayuda para lo que sea y más para estas cosas, pues aquí estaré siempre que lo queráis. Y gracias de verdad de todo corazón a todos los que han estado allí apoyando y escuchando el programa. No dejéis de escuchar Semilla de Vida. Amén. Gracias, Juan, por atender a nuestra invitación. Gracias por dejarte usar por Dios, porque sin duda alguna estás conectado con el Espíritu Santo. Y eso es lo que trae las semillas de vida del cielo, un hombre conectado al Espíritu Santo y que se deja llevar por el Espíritu de Dios. Y nada, gracias a toda la audiencia por estar ahí, gracias por acompañarnos en este jueves de bendición, de gloria, aunque con problemas técnicos es verdad, pero al fin y al cabo con victoria, con bendición, porque la palabra ha sido predicada y hemos orado y creemos que el Señor va a actuar como ya está actuando en tu corazón. Emplazarte para el próximo jueves, 5:30 de la tarde aproximadamente, ya sabéis que se nos va algún minutillo de más. Y también decirles algo que le he dicho a Santi que iba a decir. Todos los programas de TikTok, luego yo los vuelco a mi teléfono y los colgamos en la página en el canal Semilla de Vida 777 en YouTube. Tenemos ahí todos los programas, desde que empezó Semilla de Vida en Radio Salvación, desde el programa número 1 hasta el programa de hoy, que creo que es el 38, si no recuerdo mal, o 39. ¿Vale? Tenemos todos los programas para que los disfrutéis, para que los compartáis, porque este es tu tiempo de gloria. Empezamos diciendo que este es tu tiempo de gloria y acabamos el programa diciendo que este es tu tiempo de gloria. Es tiempo de confiar, es tiempo de creer, porque Dios con nosotros está. Un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves, 5:30 de la tarde. Dios os bendiga a todos. Amén, amén. Gracias. Yo ya me voy a levantar porque ya... Gracias, Dios mío.